El exorcismo de San Ignacio que liberó a 4 mujeres del diablo. En Módena, un cuadro que representa al fundador de los jesuitas y una de sus reliquias habría ahuyentado a una gran cantidad de espíritus malignos. Aquí está el documento que relata el episodio. 4 mujeres nobles liberadas de los demonios gracias a San Ignacio de Loyola. En las fuentes ignacianas, un documento sacado a la luz por el historiador jesuita padre Danielo Bartoli cuenta un episodio que ocurrió en Módena. Fue en 1598 cuando Luisa Fontana, Francesca Brancolini y Anna Brancolini y la jovencísima Livia Fontana fueron declaradas poseídas. Luisa estaba casada con Paolo Guidoni, Anna era soltera, Francesca y Livia eran monjas ursulinas. La suya era una familia virtuosa, dice don Marcello Estancione en Papa Francesco Fra Angeli e Diaboli, ediciones Segno, y muy envidiada en Módena. Y sobre todo era una familia feliz hasta que unos extraños síntomas afectaron a las 4 mujeres. Enfermedades extrañas. Los primeros efectos que sintieron fueron extrañas enfermedades que les obligaron a hacer frecuentes y costosas visitas a los médicos más calificados. Todo en vano, porque estos desafortunados iban de un mal a otro completamente opuesto, tan repentinamente que no quedaba rastro del primero, así como ningún síntoma precedía al segundo. Un día estaban en plena salud, al día siguiente, en el extremo opuesto. Los gritos en la iglesia. Cuando se usaron objetos bendecidos, el mal se dio en el punto en que se aplicaron, pero reapareció en otro lugar, solo cambió el lugar. Además de los sufrimientos corporales, estas damas estaban atormentadas por un tormento mucho mayor que el físico, se volvían violentas con los demás, maldecían de forma odiosa, y cuando entraban en la iglesia eran irrefrenables, gritaban, ladraban y se quejaban del Señor. El intento de suicidio. En una ocasión una de las 4 mujeres incluso intentó suicidarse y fue salvada por su marido antes de saltar de un acantilado. Fue entonces en los medios ordinarios empleados por la Iglesia que se buscó el remedio para estas manifestaciones violentas. Se llamaban P.F. Benoit Merla, dominico, y P. Girolamo Fontani, jesuita, el primero como jefe de los exorcistas y el segundo como pariente de las mujeres infelices. Sin embargo, cuando trataron de averiguar si estaban realmente poseídos, no recibieron ninguna señal positiva. La entrada al cuadro. El día en que los 2 sacerdotes exorcizaron a los enfermos, don Girolamo Bondinari, jesuita, su confesor, entró discretamente en la habitación y fijó un cuadro de San Ignacio en la pared. En ese momento se sintió la presencia de los demonios por el estado de agitación y furia al que redujeron a los desafortunados. De sus bocas, le preguntaron a don Girolamo por qué había traído la imagen del hombre que odiaban y contra el que empezaron a vomitar los más groseros insultos. Desenrollado y calvo. Después, se animaron mutuamente a no dejarse vencer, ellos, tan numerosos, por un solo hombre, además, lisiado, calvo y, casi ciego, así es como describieron a Ignacio. Un espíritu, en esa ocasión, se escapó del cuerpo de una de las mujeres, que se desmayó. Cuando se despertó, dijo que tuvo una visión de San Ignacio que había prometido liberarla. Los síntomas de la posesión. Una vez descubiertos, los espíritus infernales ya no tenían miedo de dar señales inequívocas de su presencia, como hablar varios idiomas, especialmente el latín, el árabe y una especie de dialecto igualmente ignorado por las pobres mujeres, contar, como si los vieran, los acontecimientos que sucedían lejos de allí, reconocer las reliquias que no sabían de dónde venían, y otras señales no menos ciertas. Como la posesión estaba tan bien establecida, se usaron los medios más poderosos para liberar a las 4 damas. Fueron conducidos desde Nuestra Señora de Rello, desde Santa Águeda de Sorberá, a la tumba de San Gimignano, 3 famosos lugares de peregrinación, especialmente teniendo en cuenta su triste situación. Completamente sin resultado. La reliquia. El único miedo a los demonios seguía siendo la pintura de San Ignacio. Entonces las mujeres depositaron toda su confianza en él e hicieron un voto para celebrar su fiesta cada año y ayunar en la víspera. Su confianza y esperanza crecieron cuando una reliquia del santo, enviada desde Roma, llegó a su casa. Causó tanta confusión entre los demonios que, maldiciendo a los que lo habían enviado, gritaron con ira que el hombre que los expulsaría de esa casa había llegado. ¡Pobre de mí! El más fuerte de los demonios habría gritado, ¡pobre de mí!, diciendo que esa reliquia era como una lengua de fuego que lo devoraba. Uno por uno, los espíritus del infierno salieron de esos cuerpos. Por fin, después de tanto sufrimiento, todos estos desafortunados se vieron libres de la angustiosa posesión y recuperaron la salud, la paz y la piedad. Como recompensa por sus largos tormentos y su fidelidad en medio de tantas crueles tentaciones. Agradecimientos especiales. Dios les concedió gracias especiales, sobre todo a Luisa, que recibió el don de la oración y la unión con Dios en un grado tan alto que parecía que no podía apartar sus pensamientos de Él, ni hablar más que de Él.
Llevó la más austera de las vidas y se habría cedido si su director espiritual no hubiera puesto límites a su favor. Vivió 5 años después de estos acontecimientos y murió en la víspera de la fiesta de San Ignacio, quien, para dar crédito a la revelación hecha por un demonio en un exorcismo, la introdujo en el paraíso como su hija. A partir de aquí comienza la lucha contra el diablo según el padre Amorth. El famoso exorcista ayuda a entender lo que es el mal, pero también el inmenso amor de Dios por la humanidad. La lucha contra el mal comienza en la familia, y la razón por la que hoy en día tantos se vuelven malvados se encuentra a menudo en el hecho de que muchos jóvenes viven sin la conciencia de lo sagrado de ser niños, y por lo tanto padres y madres. Comienzan siendo una sola carne y un solo espíritu, para encontrarse en muchos temas separados porque están desgarrados por diferentes atracciones, luego se juntan y se separan de nuevo, en parejas, familias, hogares, diferentes países y con diferentes hijos. Por ello, muchos padres e hijos experimentan soledad, rechazo, celos, traición, abandono, infelicidad, depresión, tristeza. Este es el origen de la delincuencia, la maldad por decirlo menos, cínica. Esto lo afirma el padre Gabriele Amorth, que conoce la maldad, siendo uno de los más famosos exorcistas italianos. Ordenado sacerdote en 1954, en 1986 fue nombrado exorcista en la diócesis de Roma por el cardenal Ugo Poletti. Dios más bello que el diablo. Ahora Angelo de Simone, que vive en su propia comunidad religiosa, la Sociedad de San Pablo, ha recogido en una larga reflexión encuesta las ideas del sacerdote exorcista en el libro Dios más bello que el diablo. Testamento espiritual, San Pablo, en el que el padre Amorth habla de la maldad pero más aún del bien. Para el padre Amorth, hoy en día es fundamental redescubrir la relación de filiación con el Padre Celestial pero también con el terrenal, subrayando que la ausencia y por tanto el desconocimiento del Padre abre un corte tan doloroso en los hijos que los expone a desviaciones, a la delincuencia, a verdaderos y propios actos de maldad. De la misma manera, debe recuperarse la relación con Dios, a quien para el padre Amorth el fundamentalismo religioso de nuestro tiempo le presta un mal servicio, oscureciendo su benévolo y tolerante rostro materno y paterno. Personas más heridas que demonizadas. Para el exorcista, muchas personas consideradas demonizadas son en realidad individuos heridos, con un corte en el alma porque se refieren solo a la ley de Dios, sin haber probado aún su amor. Movido por el cuidado sacerdotal y la caridad, Don Amorth les invita a redescubrir en sí mismos, incluso con sus propios límites, la identidad, la dignidad y la sacralidad de los hijos de Dios, señala de Simone. Es por esta identidad liberadora del Hijo amado de Dios que el Padre Gabriel logra enfrentar al diablo, habiendo recibido la fuerza y la gracia divina para doblegarlo con autoridad. En las almas infelices, el Padre Amorth va en busca de esa imagen y semejanza divina que ninguna fuerza demoníaca puede siquiera arañar. En resumen, da por sentado que Dios está más presente, es más bueno, más bello y más atractivo que el diablo. De sus respuestas a las preguntas de Simone, el padre Amorth recuerda que la bondad también está presente en nuestros días, no siempre aparece y no siempre se anuncia. Por el contrario, lo que algunos llaman hoy en día incluso eufobia o rechazo del bien, se está extendiendo. La fe y la oración como antídoto. El de Dios es una crónica blanca y por lo tanto es mayormente ignorado. La del diablo es considerada una historia de crimen y es mayormente ignorada. El malvado, comenta, existe pero teme a nuestro Señor. La verdadera fe y la oración son posiciones formidables para testificar contra el diablo. Tanto el exorcista como el simple bautizado están seguros cuanto más conscientes son de que son amados por Dios Padre e Hijo y el Espíritu Santo, protegidos por la Santa Virgen María, los ángeles y los santos, en resumen, están del lado de los más fuertes y atractivos. ¿Cómo prevenir la influencia del diablo? ¿Cuáles son las disposiciones internas para evitar la influencia del diablo? El padre Amorth nos aconseja en primer lugar que se nos ayude a interiorizar el posible malestar que hay en nuestro interior y puede expresarse de muchas formas: tristeza, ira, violencia, rebelión, incluso blasfemia, para abandonar el comportamiento indiferente y apático, desinteresado por el bien para vivir con profunda serenidad y en buena conciencia, estar en comunión con Dios, abandonando un posible ateísmo práctico, una vida de pecado, pasando a una vida en Dios y nuevamente la humildad, la fe, la oración, la frecuencia a los sacramentos, la vida cristiana conforme al Evangelio, las obras de caridad, el perdón de los enemigos. Si hay una manera de desviar al diablo de nosotros, observó, consiste en dejarnos atraer por la bondad y la belleza que emanan de nuestro Dios y Padre. El Señor, concluye el padre Amorth, concede tanto a los exorcistas como a los simplemente bautizados, toda la gracia para poder enfrentar y vencer al diablo. A sus amenazas todos pueden responder: estoy envuelto en el manto de la Virgen, ¿qué puedes hacerme? Tengo al arcángel San Miguel de mi lado, intento luchar con él.
Tengo mi ángel de la guarda que vela por mí para que no me toque, no puedes hacer nada. Cuidado con el exorcismo de hágalo usted mismo. De Cura Obsesis es un libro útil que ofrece sugerencias sobre cómo interpretar una supuesta posesión. Se titula De Cura Obsesis, Ediciones San Paolo, un manual del exorcista, bravo, y fue escrito por un fraile, heredero espiritual del padre Gabriele Amort, decano de los exorcistas italianos, fallecido recientemente, el padre Paolo Carlin, consejero y portavoz oficial de la Asociación Internacional de Exorcistas, AIE.